La predicación o el nombre de esta predicación se llama Las marcas de una iglesia que alcanza la victoria. Quiero invitarlo a que lo ponga allí, las marcas de una iglesia que alcanza la victoria. Y la razón por la cual queremos predicar de esto es porque cada año en Madrid o en Cáceres, nosotros como iglesia nos reunimos todos los pastores y de allí sale la visión para el siguiente año. Ustedes pensarán que el trabajo de iglesia es una cuestión de David o de Sandy o de los pastores, de Álvaro, de Caterine, de Juliana, pero realmente cada año lo que Dios hace con nosotros es transmitirnos una visión y hace un llamado a los líderes, y yo creo que Dios, allá como lo hizo con Moisés, transmite el Espíritu a toda la iglesia, y con eso nosotros vamos todo el año, vamos trabajando. Puede que hay ciertas cosas que no recordemos, pero les decía que nuestro espíritu sí recuerda. Todo lo que usted recibe en el espíritu, su espíritu lo guarda y lo tiene en una base que, aunque usted no lo entienda mentalmente, espiritualmente lo recibe, ¿sí? Y eso es la vida de iglesia. Y uno de los temas que tocamos era las marcas de una iglesia que alcanza la victoria. Y esta es una predicación importante porque estamos en un momento donde el reino de las tinieblas están avanzando muy rápidamente. Y usted ya lo ha notado. Nosotros comenzamos un colegio al principio del año y sacamos varios de nuestros hijos del colegio porque decidimos que nosotros lo íbamos a educar. Y la razón por la que lo hicimos es por toda la ideología de género que había y por toda la basura o la contaminación tan fuerte que hay. El problema de la contaminación que hay es que está muy rápido, va muy rápido en todos los aspectos y van atacando nuestras familias, que creo que parte de la iglesia la está tomando desapercibida. Y por eso hay que volver a replantear, cuáles son las marcas y cuáles son esas características de la iglesia, y algunas de las que tomaron. Hay muchas, pero esta es una de esas características. Y quiero llevarlo a que pensemos en ellas y quiero llevarlos a replantear esas características. Pero vaya conmigo al principio bíblico de hoy. El principio bíblico de hoy es este: la iglesia será llevada hasta las puertas del Hades. Anótelo allí. La iglesia, dice el Señor Jesús, que va a ser llevada hacia las puertas del Hades. ¿Hacia dónde? Las puertas del Hades. La palabra Hades es una palabra que simboliza las puertas mismas del infierno. Estas palabras fueron dichas por el Señor Jesucristo en Mateo 16, no lo vamos a ver, pero mientras que usted lo tiene allí en pantalla, mientras que caminaba con sus discípulos, y cuando caminaba con ellos pasó por un lugar que se llamaba Cesarea de Filipo. Y en Cesarea, volvemos al principio bíblico un segundo, ¿sí? Y en Cesarea de Filipo teníamos el Señor iba caminando y era el lugar más pagano que había, y profetizó estas palabras. Le dijo a sus discípulos, le dijo: chicos, o como les diría, discípulos, amados, amigos, les dijo: quiero decirles que la iglesia va a llegar hasta las mismísimas puertas del infierno, ¿sí? Y luego dice otra parte que vamos a hablar en unos segundos, pero quiero que termine de anotar el principio bíblico. Dice: pero solo la verdadera iglesia vencerá. Sí, solo la verdadera iglesia vencerá. Ahora uno se pregunta, ¿en qué momento pasa esto? ¿Pasa en un momento de la historia o pasa todos los días? Y yo me atrevería a decir que Satanás quiere llevar la iglesia todos los días hasta las mismísimas puertas del infierno. Y usted quizás no lo sienta, no lo entienda, pero uno como pastor sabe, sobre todo que uno ve las vidas de cada persona y uno ve la congregación y va uno mirando y uno ve las acechanzas del diablo muchas veces muy claras, otras veces ni uno las ve. Y cuando uno abre los ojos, se ha comido una familia entera. Y cuando uno intenta decirle a los padres, en 10 o 20 años va a pasar esto, ya el padre va muy adelantado y uno no lo alcanza a detener. Entonces, las artimañas de Satanás son siempre para llevar a la iglesia a los mismísimos infiernos. Pero la verdadera iglesia, ahora, ¿qué significa la verdadera iglesia? Aquellos que son la verdadera iglesia. Usted tiene que entender que hay una iglesia que es lo que vemos en este momento, que aparentemente es toda la gente que viene, pero la verdadera iglesia no son todos, sino es un grupo que está aquí determinado. ¿Cómo lo sabemos? Porque ese grupo tiene a Jesús. Ahora, yo no puedo determinar quién o quién no es. Hay con ciertos frutos que se ven, pero Dios tiene que determinarlo en sus corazones. Y hay algunas maneras de entender cuáles son esas marcas para saber quiénes son esas personas, pero la idea es que usted vaya cultivando esa relación con Dios para que usted sea parte de la verdadera iglesia.
En Mateo 16:18 nos dice esto, y ahora sí vamos a ver el versículo. Mire lo que dice el Señor. Dice, yo también te digo. ¿Qué dijo? Ok, circule las palabras yo también, o la palabra yo, y quiero que coloque Jesucristo. Estas son las palabras de Jesús. Jesucristo estaba diciéndole, le dijo a Pedro, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Circule las palabras, resalte las palabras, edificaré mi iglesia. ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo? Edificar su iglesia. ¿Sí? El Señor Jesús no vino a montar una religión nueva. No vino a competir ni con el Islam, ni con el budismo, ni con los ateos. No. Jesús vino a hacer una iglesia, a hacer una familia. ¿Sí? Eso es lo que el Señor dice. Dice, voy a edificar mi iglesia. Y no tiene otras maneras. Y nos hace la invitación a cada uno de nosotros. Dicen, ¿quieres ser parte de mi familia o no quieres ser parte? Y cada uno elige o no elige. Y para cada uno hay un tiempo de selección. Todos pensamos que el tiempo de selección es hasta el día en que morimos, pero a veces el corazón es el último día, puede ser hoy, que el corazón se pone muy duro y uno no vuelve a escuchar. A mí me ha pasado en ciertas ocasiones. Pero note lo que dice después de decir que Él edificará su iglesia. Mire lo que dice, y las puertas del Hades, circule esas palabras, las puertas del Hades. Y en la palabra Hades coloque infierno. En las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quiero que resalte las palabras, no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, note lo que dice, que es importante. Dice, Él edificará su iglesia, la iglesia va a llegar hasta las puertas del Hades. Piensen esto es profético. Va a llegar hasta un momento, hasta lo más, un ataque tremendo, y creo que ese ataque es continuo. Pero note lo que dice, mas no prevalecerá contra ella. ¿Sí? Y esa es la esperanza que tenemos. Que bueno lo que Dios nos dice, vamos a ser atacados, vamos a ser por muchas razones. Y tenemos que entender que vamos a vencer. ¿Sí? Que la iglesia vencerá. Eso es lo que el Señor nos ha dicho. Ahora, ¿a qué se parece esa pelea? ¿A esas batallas diariamente? Pues vamos a ver en unos minutos a qué se parece. Pero quiero que le dé un aplauso, Señor, porque no va a prevalecer las puertas del Hades. Piensen eso unos segundos. Las puertas del Hades. Las puertas del Hades. La iglesia. Y no prevaleciendo contra ella las puertas del Hades. Muy bien, voy a hablarle entonces de 7 marcas de una iglesia que alcanza la victoria. ¿Cuál es la iglesia que vence? Y para darle este tema quiero enfocarlo hacia una característica principal de la iglesia. Voy a enfocarlo acerca del discipulado. Y le voy a explicar qué es el discipulado. El discipulado es la principal función o misión de la iglesia. Es decir, la iglesia se dedica a discipular. Ahora, ¿qué es discipulado? Si quiere anotarlo. Discipular es llevar a una persona a parecerse a Cristo. Anótelo porque le va a hacer bien. Discipular, la misión de la iglesia es discipular. O sea, es llevar a que las personas, cada persona se parezca a Jesucristo. Entonces imagina, eso es un trabajo tremendo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos muy diferentes a Jesús. Es una labor muy grande. Cada persona que entra por esa puerta, Dios ha dicho, la misión de cada iglesia que existe es ayudarle a que se parezca a Jesús. Y la iglesia no hace otra cosa. Y no le interesaría, no le debería interesar hacer otra cosa. Ahora usted me dirá, pastor, ¿pero por qué hacen vacaciones? Hacemos vacaciones para ayudar en el proceso de que la gente se parezca a Jesús. Pero pastor, ¿por qué hacen comida? Porque hacemos comida para ayudar en el proceso de que la persona reciba amor y tenga todo lo necesario para poder ser parecida a Jesús. Pero ¿por qué hacen reuniones de pareja? Hacemos reuniones de pareja para poder ayudar en el proceso de pareja que se reúnan y que una persona pueda parecerse a Jesús. Y ese proceso lo hace todo siempre la iglesia. No hay otra cosa. Y quiero decirles esto nuevamente a todos los que esperan algo. Quizás usted no lo sabía. Lo único que podemos ofrecerle es a Jesucristo. La iglesia no puede ofrecer a nadie más. Quizás usted vino por un plato de comida. Quizás usted vino por una ayuda. Quizás usted vino por un trabajo. Y le cuento, quizás hay comida, quizás hay trabajo, quizás hay consuelo. Pero realmente lo único que puede ofrecerle una iglesia a una persona es a Jesucristo.
Ahora, quiero decirle esto, a partir de que una persona recibe a Jesucristo, recibe la plenitud de todas las cosas que necesita. Amén. ¿Le puedo dar un aplauso a Dios? Entonces, discipular es el proceso de parecerse a Cristo. Y lo voy a nombrar de esta manera para que no se nos olvide. Las panaderías hacen pan, las zapaterías hacen zapatos y las iglesias hacen discípulos o pequeños Cristos. ¿Sí? Entonces, quiero que piensen en esos términos. Las iglesias hacen gente parecida a Jesús. Es decir, si usted está pareciéndose a Jesús, entonces estamos cumpliendo la misión. Pero si usted está aquí día y noche, noche y día, y no está pareciéndose, sus hijos no se parecen a Jesús, internamente no está produciendo un cambio, la iglesia está dejando de ser eficaz y es mejor que usted consiga una iglesia donde pueda conocer a Jesús. ¿Sí? O si no, está siendo engañado. Porque lo único que puede ofrecer la iglesia del Señor es discípulos, gente que se parezca. Y discipular tiene mucho trabajo. Recuerde, usted y yo somos como el agua y el aceite con Dios. Dios es tan santo, tan perfecto y usted y yo somos tan malos. Somos tan pecaminosos que esa diferencia es supremamente grande. Ni aunque nos metiéramos a colegios, universidades, nos disciplináramos en un gimnasio, hacer lo que hiciéramos, nunca podríamos ser como Él. De hecho, es un milagro ser parecido a Jesús. Y eso se llama el milagro de la santificación. Entonces piensen en eso unos segundos. Con eso en mente, quiero dar la primera marca entonces que encontramos en una iglesia que vence. Y la iglesia que vence es una iglesia entonces que lucha hasta el final. Anótelo allí. Primero, la iglesia que vence es una iglesia que lucha hasta el final. O la iglesia vence porque lucha hasta el final. ¿Y qué significa luchar en qué? Yo sé que algunos de ustedes están luchando por comprar una casa, otros están luchando por un mejor porvenir aquí, otros están luchando por ahorrar, otros por terminar una universidad, pero realmente dice Dios que la iglesia que vence no es la que lucha por enriquecerse, sino es la que lucha por ser parecida a Jesús. Y esta es la importancia del evangelio en su vida. Le pregunto, ¿está usted luchando por parecerse a Jesús? ¿Es algo que usted esté haciendo en este momento por ser parecido a Él? ¿Algo que se está produciendo en su vida? Yo encuentro muchos padres que continuamente están tan preocupados por sus hijos, porque sus hijos terminen la universidad. Y está bien, y es legítimo. Pero otros dicen, yo quiero preparar para que mis hijos sean millonarios. Y van en la visión y lo que les gustaría, en lo profundo de su corazón. Si mi hijo tuviera mucho dinero, sería yo listo. Y que fuera una buena persona. Y estaría yo completo. O que sea bien y exitoso en su carrera. Pero dice el Señor, ¿qué le sirve de que usted gane el mundo y pierda su alma? Y por el contrario, dice en otra parte, por allá el mismo Señor Jesucristo, dijo, es mejor entrar en el cielo sin un brazo. A veces es mejor entrar sin universidad. A veces es mejor entrar pobre. Porque qué rico puede muchas veces reconocer que necesita a Jesucristo. Si el hombre rico le es difícil reconocer qué es lo que necesita. El hombre que tiene abundancia en muchos aspectos. En cambio, el hombre de Dios, que se parece a Jesús y que quiere parecerse, al final llega a una conclusión. Señor, no necesito nada, sino solamente a ti. Por eso la gran pregunta que usted se tiene que hacer el día de hoy, ¿qué es lo que quiere? ¿Y por qué está luchando? Porque la iglesia que vence es la que lucha, pero la que lucha por ser parecida a Jesús. No la que está luchando, que algunos están luchando con su mal genio, algunos están luchando con su matrimonio, algunos están luchando. Pero cuando usted comienza a luchar por ser parecido a Jesús, hay un cambio de juego en su vida totalmente. Y todo pasa a un segundo plano y todo además pasa al plano correcto en su vida. Su vida afectiva, su vida emocional, su vida financiera, su vida sexual. Todo lo que lo está carcomiendo en este momento, ese deseo por luchar por otras cosas, se quita cuando la iglesia o cuando la persona comienza a luchar por parecerse a Jesús. Ahora, ¿a qué se parece la lucha? La lucha se parece a trabajar, a resistir,
a cambiar, a moldearse, a pasar el día y decir, Señor, no entiendo por qué no me parezco más a ti. A eso se parece la lucha. Entonces le pregunto, ¿está usted luchando o por qué está luchando? Porque si está luchando por otra cosa, tarde que temprano, usted va a salir mal. Tarde que temprano hay algo que va a pasar en su corazón que va a hacer que su vida o que se va a sentir mal. Tarde que temprano algo lo va a defraudar. Y lo que lo va a defraudar es aquello que usted está luchando. Pero el verdadero creyente es el que lucha hasta el final. Vaya conmigo a la escritura, mire lo que dice Romanos 12:21. Dice, no seas vencido de lo malo. Quiero que circule las palabras, no seas vencido. Hay solamente dos posiciones en la vida cristiana: vencer o ser vencido. Vencer o ser vencido. Deténgase a pensar en eso. Usted está en dos lugares: o está venciendo o está vencido. Ahora usted se preguntará, pero pastor, yo estoy luchando en mi matrimonio. Está bien, no está derrotado, está luchando. Pero es que yo estoy luchando con esta área de mi vida sexual, con esta área de mi vida, de adicciones en mi vida. Está bien, está luchando. No se detenga, pero continúe luchando. Miren, el apóstol Juan lo dice de esta manera. Habla de la gente de la iglesia, dice de aquellos que no eran iglesia, aquellos que dejaron de luchar en un momento. Dicen, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero porque han salido de nosotros, no eran de nosotros. En pocas palabras, lo que está diciendo el apóstol o el Juan es que la vida cristiana solamente sirve y solamente se gana el que lucha hasta el final. Esto es como un seguro de vida, un seguro de accidentes. Usted lo tiene por 35 años y 10 días. Al cabo de 35 años y 10 días dice, no pago más este seguro. ¡Pum! Lo corta. El día después de los 35 años y el día número 11, el seguro no le funciona. Esto no es como una cuenta de ahorros, la vida cristiana. La vida cristiana dice que solamente el que vence, ese es el que llega al final. Solamente el que vence. Note lo que dice a continuación del versículo. Sino que vence, circula otra vez la palabra vence, con el bien, el mal. Entonces, ¿usted está venciendo o está vencido? Pero pastor, tengo el dinero y tengo todo y tengo mi trabajo y tengo mi carrera y tengo mi familia y tengo mi casa, pero está derrotado. Usted está completamente derrotado. Porque la única manera de vencer es tener a Jesucristo. Y ahí usted solamente se puede responder esa pregunta. Por eso la marca de una iglesia que vence y que tiene la victoria es la que lucha hasta el final. Quiero llevarlo al Apocalipsis 21, versículo 7. En el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo le habla a la iglesia en el capítulo 2 y 3. Y le habla a 7 iglesias que van a ver en el futuro. Y todas les dice algo. Tienes que hacer esto, estás fallando en esto, debes de hacer esto, debes de hacer lo otro. Pero a todas les dice lo mismo. Al que venciere, a ese le daré. Al que venciere, le daré la corona de la vida. Quiero que sepan esto, iglesia. Solamente seremos vencedores si llegamos hasta el final. Y si usted cree en este momento que usted ya llegó, que ya está muy bien y que usted ya es vencedor, está equivocado. Es hasta el final. Yo he visto parejas, he visto gente saliendo del pecado y en algún momento dijeron, lo vencí. Inmediatamente dejaron, cayeron con todo y familia. Y inmediatamente se cayó todo y toda la familia quedó completamente derrotada. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Quién heredará todas las cosas? No se escucha. ¿Quién heredará todas las cosas? El que venciere. Circula esas palabras. El que venciere. ¿Y quién es el que vence? El que lleva hasta el final. Ahora, note lo que dice. El que venciere, ¿qué va a hacer? ¿Heredar qué? Todas las cosas. Circula la palabra todas las cosas. De la misma manera podemos entender que el que no vence no heredará todas las cosas. O usted vence o está derrotado. Son dos posiciones y no hay más.
¿Cuál es en la que usted está? La iglesia que vence es la que lucha hasta el final. Y no sirve lo que usted dice, es que yo llevo 10 años de creyente. No sirven. En el año que usted no sea, en el año número 11, si usted no sigue luchando, entonces no sirvieron sus 10 años. Porque definió que usted no era de Cristo. Quiero que tenga la perspectiva correcta acerca de lo que es vencer en el Señor. Y note lo que dice: y yo seré su Dios y él será mi hijo. Solamente cuando venzo, cuando lucho día a día. Ahora usted no tendrá que luchar grandemente con tantas cosas que hay, sino que usted tendrá que perseverar con todo. Y perseverar sobre todo en hacer a Cristo, en que Cristo sea en usted. ¿Cuándo fue la última vez que luchó? Dice: pastor, es que no volví a la iglesia sino hace 6 meses. Bueno, hace 6 meses usted fue derrotado. Porque es el que lucha, el que vence. Y depende de usted. El que lucha hasta el final. Entonces la primera marca de la iglesia es aquella que lucha. Quiero que eso quede en sus emociones y en su espíritu en este momento. Y piense si está luchando. Y si no, le invito a que se levante. Ahora le voy a decir una cosa. A veces Dios pone la lupa en un aspecto de la vida de uno. Hemos tenido nosotros en nuestro matrimonio, parece que Dios pusiera una lupa inmensa y comienza a trabajar, siga luchando. A veces pone una lupa en los hijos. Dios está trabajando con sus hijos. A veces pone una lucha en las finanzas, a veces pone una lucha en la sexualidad. Yo no sé por qué lo pone la lucha, por qué pone la lupa en cada uno de esos aspectos de la vida de uno. Lo único que yo sé es que Dios es bueno y que sabe por qué nos está probando en algún momento, y en otros momentos simplemente somos atacados. Pero la misma palabra sigue resonando: lucha hasta el final. Pero es que estoy medio caído. Sigue luchando, porque la victoria solamente la puede tener el que llega al final. Nadie sin llegar a la meta puede coronarse como ganador de lo que está haciendo. Su matrimonio: es que mi matrimonio está muy duro. Lucha hasta el final. Es que mis hijos están lucha hasta el final. Es que mi vida emocional está dura. Lucha hasta el final. Lucha hasta el final. Lucha hasta el final. Lucha hasta el final. Esos son los vencedores. ¿Cuándo fue la última vez o cuándo dejó de luchar? Y si ha dejado de luchar, vuelva otra vez. Párese de nuevo y continúe, porque esto es una carrera de fondo. Recuerde, mire, le voy a decir esto: parecerse a Jesús se tiene que ver cada día. Y yo recibí al Señor más o menos como a los 20 años, 23 años. Ahora tengo 45 años, hace 25 años más o menos. Y yo sé que quizás Dios me permita vivir hasta los 80. Van a ser casi 60 años luchando. Y yo sé que cuando llegue el punto, y me miro ahora y quizás llegue 40 años y a punto de llegar, quizás me he parecido a Dios solamente, a Jesús, el 10%. Pero el Señor me encontró luchando. No importa cuánto se parezca a usted ahora, lo importante es que esté luchando por parecerse. Eso es lo que más importa en este momento. Amén. Muy bien, denle un aplauso al Señor. Venga. La segunda característica de una iglesia que tiene la victoria o que alcanza la victoria es una iglesia que vence porque conoce su posición en Cristo. Anótelo allí. Es una iglesia que vence porque conoce su posición en Cristo. Y déjeme se lo explico de esta manera. Anótelo si quiere. Si Satanás no detiene su salvación, va a detener su discipulado. Si Satanás no detiene el hecho de que usted venga a Cristo, se va a encargar de detener todos los días el proceso de que usted se parezca a Jesús. Esa es una obra clara y lógica. Por eso es que usted ahora, algunos de ustedes aún más en este momento, que han salido de los lugares o que salimos de los lugares de tinieblas donde hemos estado, ahora que usted está allí, mire, quiero que sepa que Satanás no va a descansar hasta que no detenga día a día que usted se parezca a Jesús. Porque si usted se parece a Jesús, usted va a hacer un matrimonio diferente. Si usted se parece a Jesús, va a ser un hijo diferente. Si usted se parece a Jesús, usted va a ser una esposa diferente. Si usted se parece a Jesús, usted va a ser un empleado diferente. Si usted se parece a Jesús, usted va a ser un siervo diferente, un servidor diferente, un líder diferente.
Por eso Satanás se va a encargar de que todos los días el proceso en el que usted se parezca a Jesús sea detenido. Es por eso que uno experimenta algo que se llama culpa. La culpa, que es todos los santos días una palabra diciéndole a uno: no puedes, estás sucio, eres un pecador, eres un miserable, no vas a poder llegar a la meta. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que Satanás está día y noche acusando a los hijos de Dios. Va donde Dios y le dice: ¿viste a David qué ha hecho? ¿Viste todo lo que hizo? ¿No has perdonado su pasado? Hoy David no lo hizo bien. Mira otra vez, y vuelve todos los santos días. Por eso le digo, si Satanás no detuvo el día en el que usted vino a Cristo, no lo alcanzó a matar antes de que viniera, o lo alcanzó a convencer de que no necesitaba a Cristo, el día que usted comenzó a caminar y a ser parecido a Jesús, Satanás iba a intervenir en todos los aspectos de su vida. Y si usted no entiende esto, usted no va a vencer como iglesia. Usted no va a poder cambiar. ¿Por qué no va a poder cambiar? Porque usted acaba de entrar caminando con Jesús en una lucha totalmente espiritual. Nuestra lucha ya no es una lucha física, es una lucha en todos los aspectos de la vida. Miren, le voy a dar varios ejemplos. El primero, hay guerras que son regulares entre dos ejércitos, Alemania y los aliados. Hay guerras que son irregulares, el ejército peleando con Vietnam, o en la guerra de guerrillas. Hay guerra contra el terrorismo, pero ninguna guerra que haya en este momento se compara a la guerra espiritual que hay en su vida. La guerra espiritual que hay en su vida es mucho mayor que cualquier otro tipo de guerra, porque es una guerra que va a lo profundo de su alma y que va a lo profundo de la persona, aún a través de ideologías. Se lo voy a explicar de esta manera. Piense en el conflicto de Gaza e Israel y Palestina. Israel sabe que tiene que matar al enemigo, acabar con el enemigo. Ciertamente el enemigo es Hamás. El enemigo puede que no sea la misma población de Gaza. Y Israel podrá bombardear absolutamente todos los túneles que hay. Podrá sacar a la gente de Gaza. Pero nunca Israel va a poder vencer el Islam. Eso es una cosa totalmente espiritual. Ahora, ¿cómo se vence el Islam? ¿Quieres saber cómo se vence el Islam? Persona por persona, interviniendo Dios en esa persona y haciendo un milagro sobrenatural. ¿Por qué sacamos a nuestros hijos del colegio? Porque sabemos que la ideología de género, aunque usted vaya y escriba y todo, no hay quien la detenga en este momento. La ideología de género va a ir hasta están los Juegos Olímpicos. Unas olimpiadas de deporte hoy son unas olimpiadas de género. ¿Por qué? Porque no estamos peleando contra algo que usted pueda ver. Cuando usted está peleando en su casa contra su hijo, con alguna situación, con las drogas, ¿quién detiene ese concepto? ¿Y cómo sabe usted cómo determinar, cómo sabe usted cómo salvar un matrimonio? Porque es una cosa espiritual. Usted, a partir de que comienza a caminar con Jesús, comienza una guerra espiritual como nunca lo ha visto usted en su vida. Es más peligroso que Afganistán, es más peligroso que un sicario, es más peligroso que la guerrilla, es más peligroso que un secuestrador, es más peligroso que una banda, es más peligroso que un ladrón, que 10 muchachos con cuchillos. ¿Por qué? Porque lo va a consumir hasta lo profundo de su interior, hasta dejarle su familia destruida en su propia casa, hasta perder a sus hijos enfrente de sus narices, hasta dañarlo y hasta desubicarlo de tal manera que usted pierda todo y termine en el infierno. Esa es la guerra que usted está viviendo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la iglesia no cree que esté viviendo una guerra espiritual. Pero Pablo no lo dice. No lo dice el Señor. Veía caer a Satanás desde el cielo. Pablo nos dice en Efesios 6, dice: estamos viviendo una guerra que no es contra carne ni sangre. No es una guerra normal. Es una guerra que va a lo profundo de su interior. Es una guerra que le ponen un bote de dinero al frente suyo y usted pierde toda su familia y termina sacrificando a sus hijos. Es una guerra espiritual. Y como todas las guerras, los ejércitos tienen armas. Y parte de las armas espirituales de esta guerra que nosotros vivimos son estas: la oración, anótelo, la adoración,
el servicio, la lectura de la palabra de Dios. Y usted dirá, pero pastor, yo no veo. Claro, usted no lo ve, pero ¿quién de nosotros no ha entrado en un momento que está crítico en el matrimonio, que viene perplejo por la situación de lo que está pasando y usted no logra nada, nada le puede cambiar, no hay psicólogos que lo cambien? Y comienza a adorar y a decirle, Señor, no puedo más con esta carga. Y el Señor de alguna manera en esa adoración comienza a darle algo que se llama paz, y usted suelta todo lo que tiene. Y allí es donde se produce el cambio suyo. ¿Por qué? Porque utilizó armas espirituales. De repente, ¿desde cuándo usted puede cambiar algo con cerrar los ojos y orar al cielo? No se produce nada aparentemente, humanamente. Cerrar los ojos y orar a alguien que yo no veo puede tener algún efecto en la vida de alguien. Pero el verdadero creyente sabe, y lo hemos visto y lo hemos vivido, la intervención de Dios con las armas espirituales. Pero no va a poder entender esto usted hasta que no entienda que estamos en una guerra, que entienda su posición en Cristo. Ahora quiero darle dos armas o dos cosas esenciales que tienen que haber en esas armas que usted va a utilizar. Y usted puede estar en el día a día jugando, haciéndose a la vida cristiana, servir, y no se preocupe, usted sigue con ese muchacho en drogas y no lo puede sacar. Y usted dice, pues aquí están mis armas. No, porque no las está utilizando correctamente. El reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos es una vida en el Espíritu. Le voy a dar dos cosas que tienen que haber esenciales en todas las herramientas, y voy a explicar algo acerca de ellas. La primera, la obediencia. El problema es que las herramientas espirituales solamente trabajan por la obediencia. Hay un dicho, y quiero que lo escuche bien, entre los países que tienen poder y cuando vienen los enemigos a pedirle a ellos. Dice, este país no hace negocios con terroristas. Quiero decirle una cosa, Dios no trata con rebeldes. Se lo vuelvo a decir. Dios no trata con rebeldes. Si cada arma y cada paso de esta vida espiritual que usted tiene que dar no viene acompañada de obediencia, de nada sirve. Esas armas no funcionan. Por eso una persona puede estar 20 años en una iglesia y llega uno que tiene 5 años y crece. ¿Por qué crece? Porque aprendió a obedecer. Mire, la obediencia es tan importante, y escuche lo que voy a decir. Jesucristo le dijo a los discípulos, vayan a los apóstoles, vayan y hagan discípulos. ¿Y sabe qué le dijo a continuación? Enseñándoles a que obedezcan. Usted no puede ser discípulo sin obedecer. Usted puede ser miembro de la iglesia, por supuesto, puede venir cada semana, pero si usted no está obedeciendo, todavía no se parece a Cristo, ni se quiere parecer a Cristo. No es posible. Usted me puede estar enredando y hablándome de cualquier cosa y decirme que ya se bautizó y me puede hablar lenguaje cristiano, pero hasta que usted no aprenda a obedecer, usted todavía no se parece a Jesús. Es imposible parecerse a Jesús sin obedecer primero, porque la demanda más grande que tiene Dios del hombre no es simplemente una decisión en un momento, en un evento particular. La demanda más grande de Dios para todos los seres humanos es la obediencia. Es decir, ¿me vas a obedecer o no? Si no, no te puedo guiar. Entonces, si su vida no viene acompañada de obediencia, no hay armas espirituales que le puedan ganar la batalla al demonio y a Satanás. Pero la segunda parte de esa herramienta o de las armas espirituales se llama el discernimiento. Anótelo allí, discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? El discernimiento y la obediencia es el común denominador de todas las armas espirituales que tiene el Señor, de todas las prácticas espirituales. Si usted ora y no tiene obediencia ni discernimiento, de nada le sirve. Y le voy a explicar, y si quiere anotar qué es discernimiento. Discernimiento es la capacidad de actuar, de mirar y de entender con eficacia qué es espiritual y qué es natural. Eso se llama discernimiento.
Y la iglesia de hoy no tiene discernimiento. ¿Por qué no tiene discernimiento? Porque no obedece. Como no obedece, no es capaz de diferenciar si lo que le está pasando a un hijo simplemente es que está metido en las drogas o que tiene un demonio encima. No es capaz de entender por qué se le está yendo su matrimonio, si por su esposo o se le está yendo porque está bajo una maldición espiritual. El discernimiento es la capacidad que tiene que tener cada creyente para entender si esto viene de Dios o no viene de Dios. Y la iglesia de hoy no sabe que viene de Dios. Usted no lo sabe. ¿Y por qué no lo sabe? Porque no ha querido obedecer. La única manera de tener discernimiento es obedecer continuamente. La iglesia, como no quiere obedecer, es más fácil ir a preguntarle al pastor: pastor, ¿qué hago? Hay dos casos: pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque él no quiere preguntarse a sí mismo. Y el siguiente caso es peor. No le importa qué le pasa. No importa si le viene un golpe, no importa si sigue, no importa si se quiebra un vaso, no importa lo que le esté pasando. Ay, hombre, no sé, es la vida lo que me está pasando. ¿Y por qué estoy perdiendo a mis hijos? Bueno, es la vida. Es la edad de los muchachos. ¿Y por qué el matrimonio? Bueno, pues todo el mundo se divorcia. No es capaz de diferenciar entre la derecha y la izquierda, entre lo espiritual y lo natural, entre lo santo y lo profano. Eso es el discernimiento. La única manera de tener discernimiento es que usted obedezca. Van ligadas una con la otra. Por eso vemos una iglesia que no sabe qué está pasando en su vida. ¿Cómo está su discernimiento? ¿Cuándo fue la última vez que entendió: esto es espiritual, esto que me está pasando en mi vida? Y mire, le voy a decir esto. Lo que pasa con el discernimiento es que usted tiene que parar y tiene que decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Y tiene que esperar. Y usted no quiere esperar. Usted quiere decidir, o es más rápido buscar y que alguien le diga. Pero cuando usted quiere entrenarse y quiere tener discernimiento, usted para y se detiene. Y cada decisión es importante y usted dice: Señor, me estás diciendo esto, me estás diciendo lo otro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces Cristo está formándose en el corazón de la persona. Pero cuando usted no tiene discernimiento en qué lugar está en este momento en su vida, usted es lo mismo como si no tuviera a Dios. No sé qué me pasa, me salió mal el matrimonio. No sé, pues, no sé, se me cayeron las finanzas, quebró la empresa. Usted no sabe si Dios lo está disciplinando o si le falta algo. ¿Y por qué va en caída y en pobreza? No tengo la menor idea. No sé por qué no me salen las cosas. No, ni idea. Es una etapa mala en mi vida y eso es falta de discernimiento. Vaya conmigo a la escritura en Hebreos 5:14 para que veamos cómo funciona el discernimiento. Mire lo que dice: pero el alimento sólido. ¿El alimento qué? Ok, circula las palabras: alimento sólido. Es para los que han alcanzado madurez. Y quiero que circulen las palabras: para los que han alcanzado madurez. En pocas palabras, lo que está diciendo es: los que alcanzan madurez tienen alimento sólido. ¿Qué significa alimento sólido? Entienden algo diferente a los demás. Una persona nueva que entra por la iglesia casi todo lo pregunta a los pastores cuando quiere. El que no quiere se le nota. Pero el que entra por esa puerta nuevo y comienza a preguntar: voy bien, uno sabe que esta persona está queriendo buscar al Señor. Hay personas que entran a la iglesia y son como: no sé qué me pasa. Y lo que pasa con el tiempo es que cuando la gente comienza a madurar, comienza a tener el alimento sólido y espiritual. ¿Y cuál es el alimento sólido? Comienzan a discernir qué es lo que Dios quiere en sus vidas. Comienzan a entender cuál es la voluntad de Dios. Mire, hay gente que me dice: estoy llorado y esta es la voluntad de Dios para mi vida. Y uno dice: ¿cómo va a ser esto si se contradice totalmente con todo? No solamente se contradice, sino que sus frutos van contrario al efecto de lo que Dios ha dicho. No puede tener discernimiento. No sabe distinguir entre su derecha y su izquierda. No sabe lo que les pasa. Entonces, ¿de dónde viene el discernimiento? Mire lo que dice a continuación:
versículo, en la siguiente parte. Dice, para los que por el uso, quiero que circulen el uso y sobre el uso coloquen la obediencia, tienen los sentidos ejercitados. Usted tiene que ejercitar su discernimiento. Tiene que ejercitar el discernimiento. Escucha esto, por favor. Tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tiene los sentidos ejercitados. Usted tiene, es un ejercicio que se hace. Prácticamente el discernimiento viene de un ejercicio de obediencia. Entonces, el día de hoy, Dios le dice al creyente, o me dice, David, perdona. Y yo digo, no, yo no quiero perdonar. Vuelta a la esquina, 2 días después me dices, perdona. Vuelvo y me dice, 3 días, perdona. Dice, no te quieres dejar guiar. No hay problema, sigue tu vida sin discernimiento. Pero cuando el creyente comienza a obedecer cada cosa, y por eso es que usted tiene que estar tan pendiente de la palabra de Dios, porque cada cosa, cada día dice, pero ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy? Y entonces discierne el creyente que rápidamente qué es lo que quiere, qué será lo que Dios quiera. Y como usted se tiene que detener, tiene que depender de Dios para el discernimiento. El discernimiento, en pocas palabras, es, Señor, ¿qué quieres que yo haga en este justo momento? Y es paso a paso. Solamente aquel que practica diariamente este paso a paso es el que logra vencer. Las personas con más discernimiento que he visto son las personas que están más dispuestas a obedecer. Y las personas que menos discernimiento tienen, definitivamente son las más desobedientes. Le pregunto, ¿cómo está su discernimiento? ¿En qué lugar está en su vida? ¿Se ha enterado usted en el lugar que está? ¿Está en una etapa buena, en una etapa mala? ¿Lo trajo Dios, no lo trajo Dios? ¿Qué le está pasando? ¿Está entrando usted en la boca del lobo y no lo sabe? ¿O es una cosa simplemente natural, me dijo el río? Muestra de que usted no está caminando con Cristo. Cuando Cristo camina, sabe hasta lo que piensan las demás personas de él. Usted recordará ese versículo donde dice, y sabía los pensamientos de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que discernió y que Dios le habló? Y si hace mucho rato fue eso, la iglesia que vence es porque conoce su posición y sabe cómo manejarse. Si hay un consejo bueno que le puedo dar el día de hoy es vaya y póngase a ejercitar su discernimiento de Dios. Que usted pueda, entre comillas, o cerrado los ojos, decir, esto es natural, esto es espiritual. Este es Dios hablándome, este no es Dios hablándome. Esto es así, así, así. El rey David, cada vez que iba a entrar en una batalla, se preocupaba por tener el discernimiento correcto. Y se detenía a preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo quieres que entre yo en esta guerra hoy? Lo venían a atacar y el rey David decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Iba a coger todas las cosas de la palabra de Dios. Señor, muéstrame por dónde estoy. Lo que el rey David estaba diciendo es que necesito el discernimiento, porque ¿quién puede ver lo espiritual? ¿Quién de nosotros? Sino solamente si el Espíritu se lo muestra. Y el Espíritu se lo muestra a aquel que es obediente. Aquel que no es obediente anda nublado y se pega golpes, tropeza continuamente en la misma piedra, porque no tiene discernimiento espiritual. Son como los animales. No saben qué hay, viene y se va. Los animales tienen instintos. El ser humano están ciegas. ¿Piensa usted que la vida cristiana es simplemente venir a la iglesia? Está equivocado. La vida cristiana es parecerse a Jesús. Y hay mucho que nos falta. Lo llevo entonces a la tercera marca. La tercera marca de una iglesia que vence es porque vive y proclama toda la palabra de Dios. Conoce, vive, proclama toda la palabra de Dios. Le voy a decir esto enfáticamente. No se puede ser un discípulo sin usar, aplicar, enseñar la palabra de Dios. Usted no puede parecerse a Jesús si no tiene comunión con la palabra de Dios. Es imposible.
no es por ósmosis que nos parecemos a Jesús. Usted puede decir, me gusta la iglesia, pero si no tiene comunión con la palabra de Dios, usted no se puede parecer a Cristo. Es imposible. Le pongo la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que leyó la palabra de Dios para que Dios le hablara realmente y que lo entendió en su corazón? Y usted me dirá, pastor, hace un mes, hace 2 meses, yo llevo 3 meses sin coger la Biblia. Usted dejó de parecerse a Cristo hace 3 meses, hace 6 años, hace 5 meses, hace 3 años, hace 10 años. O quizás ni siquiera entiende la palabra de Dios. Usted todavía no ha comenzado a ser parecido a Jesús. Y le voy a dar la razón lógica de esto. La razón es muy sencilla. La palabra de Dios es la mente de Jesús. Usted no puede, todo lo que está escrito dice la palabra de Dios. Aquí está la mente de Jesús. En esta palabra escrita está cómo Jesús piensa, siente, ama, anhela, desea. Todo. Y si usted no lee esta palabra, es imposible que usted obtenga la mente de Cristo, porque ahí está puesta. Se lo explico de otra manera. Cuando una persona ve una película que es de esas películas malas de terror, que hay violación, usted está viendo la mente de un violador. ¿Por qué? Porque para que una persona se imagine unas 2 horas grabado en un año, mientras que le cortan el brazo, le quitan un ojo, hay una violación, todo lo que está formando esa persona lo tiene que tener en su mente. Póngalo así, póngalo asado, vienen 2 personas, hacen todo esto. Usted está entrando en la mente de esa persona. Usted entra en los pensamientos de esa persona. Entonces conoce qué sabe, qué piensa. Cuando usted lee un libro cualquiera, usted está leyendo la mente del autor. Todo salió de ese autor y lo escribió. Cada pensamiento. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted entiende quién es Dios, porque tiene la mente de Dios. Está escrita de tal manera que tiene palabra logos, palabra rema, todo está escondido y de repente sale todo y uno dice, ¿a qué horas me transformó? Porque es la palabra de Dios. Sin Biblia no hay cómo ser parecido a Cristo. No se parece una persona a Cristo por ósmosis. Por eso la pregunta que usted tiene que hacer es, ¿cuándo fue la última vez que Dios le habló y que utilizó la palabra de Dios? Y si no le ha hablado, usted no se parece en nada a Jesús. Usted no ha comenzado a ser cristiano, no ha comenzado a ser creyente. Porque para ser como Jesús necesita pensar como Jesús, sentir como Jesús, actuar como Jesús. Y no se puede hacer si no tiene la mente de Jesús. Vaya conmigo a la escritura. Marcos capítulo 4 versículo 26. Y dice, decía además el Señor Jesús, así es el reino de Dios. ¿Así es qué? Circula esas palabras. Así es. Está comparando el reino de las cosas en el reino de los cielos. Mire lo que sigue a continuación. Es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Circula las palabras un hombre. Coloque la palabra Dios. Circula la palabra semilla. Coloque la palabra Biblia. Circula la palabra tierra y coloque la palabra hombre. Decía además, así es el reino de los cielos, como cuando Dios echa palabra o Biblia en la vida del hombre. Versículo 27. Entonces el hombre duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota. ¿Qué hace la semilla? No se escucha. ¿Qué hace la semilla? Brota. Y dice, y crece sin que él sepa cómo. Circule las palabras, brota y crece sin que él sepa cómo. Usted no sabe, usted simplemente escucha la palabra de Dios y de repente pasan días y usted la escucha y es expuesto y la lee y la observa y va diciendo y usted no sabe cómo ha cambiado. No sabe de dónde sale el cambio. Duerme, se levanta, come, vuelve a acostar, trabaja, hace todo. La vida de la persona es cambiada porque tiene la palabra de Dios por dentro. Ella es la que tiene poder, no es su comportamiento, porque algunos de ustedes están pensando que tienen que tener un comportamiento diferente y es el poder de la palabra de Dios en usted que hace que usted sea creyente. Versículo 28. Note lo que dice, porque de lo suyo lleva fruto. Porque de lo suyo lleva ¿qué? Fruto. ¿De dónde lleva fruto? No se escucha. ¿De dónde lleva fruto? De lo suyo. Circula esas palabras.
La Biblia, esto tiene poder en esto. Una vida o una iglesia sin palabra de Dios es igual a un club social. Una vida sin palabra de Dios es una vida sin Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó, habló y entendió? Ese día, hasta ese día, usted se pareció a Cristo. Sigo leyendo el versículo 28. Porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. ¿Por qué crece una persona en una iglesia y otros no crecen? Porque no tienen palabra de Dios. Porque la misma palabra que se le da a todos, algunos la reciben, otros no la reciben. Otros tienen mucha pereza, otros no son creyentes, por consiguiente no quieren explicarla, no quieren conocer la palabra de Dios. Y no quieren ni estudiarla, ni definirla, ni retenerla, ni amarla. Pero el rey David dijo: Señor, cuánto deseo estar allá presente, que quiero estar, quiero tomar los dichos de tu boca, todo lo que tú tienes, yo lo deseo en mi corazón. Era una urgencia. Aquel que se parece a Cristo tiene una urgencia de que lo que Dios dice lo cambie. Y eso se nota hasta en la iglesia, en la manera que usted se sienta a escuchar la predicación. Algunos de ustedes ni les importa, salen de las reuniones, entran, van mensajes medios, mensajes van al baño, suben, comen, hacen de todo. Y se están perdiendo la palabra de Dios. Y no son transformados. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2. Escuche cómo Pablo le dice a Timoteo. Y quiero que lo veas de esta perspectiva. Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te ruego, Timoteo. Te ruego, por favor, Timoteo, delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Y mire cómo lo dice, que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice: Timoteo, tienes que entender esto. Es que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Note lo que está diciendo. Y mire, es que esto va a ser de gravedad. Es tan importante. Versículo 2, mire lo que dice. Y te pido entonces, Timoteo, que consigas la vacuna contra el cáncer, que consigas la vacuna, que te esfuerces, que vayas a la universidad, que termines tu carrera, que le compres a tu hijo una casa, que vayas, que le compres los mejores zapatos, que salgas a rumbear, que vayas a... Timoteo, te pido esto. No, dice Timoteo, te pido con esta en mente que prediques la palabra. No que hagas maravillas, no que inventes la vacuna o la cura contra el cáncer, no que apagues el calentamiento global. Ninguna de esas cosas importa si primero no importa la palabra de Dios. Porque nada puede transformar al ser humano si no es la palabra de Dios. Por eso dice el Señor claramente: ¿de qué le sirve quitar el calentamiento global? ¿De qué le sirve comprar 20 casas? ¿De qué le sirve llevar a sus hijos a la universidad? ¿De qué le sirve casarse? ¿De qué le sirve si todavía en sus corazones no han ganado su alma? No les sirve de nada. Es mejor que entren ciegos, cojos, mancos en el reino de los cielos. Y luego le dice, con esta palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. La última vez que usted se pareció a Jesús fue la última vez que usted entendió la palabra de Dios. Tristemente, hay algunos que nunca lo entendieron. Es como si no tuvieran Dios. Es igual a no tener a Dios. La iglesia que vence sabe que ama, vive la palabra de Dios. No porque la quiera ni por elección, porque es que se lo pide él mismo. El Señor, mi Señor clama a mi Señor, dice la palabra de Dios. Clama el Señor a mi Señor. Es dentro de mí, estoy clamando por Él. Porque el Señor Jesucristo clama por el Espíritu Santo. ¿Cómo no va a clamar? Clama el Señor a mi Señor. Piense entonces en eso. ¿Cuándo fue la última vez? Y vuelva otra vez a la palabra de Dios. Vuelva que le hable. Usted tiene que salir esta tarde de aquí inspirado. Señor, quiero que me hables.
quiero que me hables, quiero que entender, quiero tener discernimiento, quiero comprender, quiero obedecer. ¿Cómo va a obedecer lo que nunca ha escuchado? ¿Cómo va a obedecer a Dios si no le habla? ¿De qué le va a obedecer? Porque algunos dicen, yo creo en Dios y Dios es mi Señor, sabiendo que no lo obedecen. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir, yo creo lo que Dios y obedezco a Dios, Dios es mi Señor, sin yo obedecerle? No, es imposible. No cree en el Señor. Lo que pasa es que no queremos aceptar esa verdad. Y es mejor aceptar. Hoy llego a una conclusión. No creo en el Señor. Soy como un ateo. Señor, sálvame. Pero la religiosidad nos va a hacer creer. Tranquilo, guarda la imagen. Que si todo el mundo se crea que tú lees, todo el mundo crea que tú vives por esa palabra. Con razón los demonios nos atormentan. Cuarta razón y última de hoy. La iglesia vence porque mantiene la unidad. Anótelo allí. Lo he dicho varias veces y vuelvo a repetirlo el día de hoy. Y lo digo en el A1. Lo más caro que tiene esta iglesia no es la instalación. Les decía, tenemos un redil que caben 500 personas y que tienen más de 100 baños. Esa bobadita ya le puedo decir mucho de lo que tenemos. Y tenemos una finca. Y eso no es lo más valioso que tiene esta iglesia. Lo más valioso que tiene la iglesia es la unidad. Lo más valioso que usted tiene en su vida es la unidad. No hay nada más valioso que la unidad. Lo más valioso que usted tiene en su matrimonio no es su carro, no es su casa, es la unidad que usted tenga en su casa. No hay nada más valioso que usted pueda, y tiene que aprender como creyentes que no hay nada más importante que la unidad, porque para Jesús no le importó nada. Dijo, no me importó el reino, no me importó, con tal de bajar, tomar forma de siervo y unirme al ser humano. El Dios Jesucristo vino a unir a un pueblo con él. Eso es la unidad, y por eso es lo más importante. Todo lo que es división viene del pecado. Le digo esto, ¿sabe qué es un cáncer? Es una división en su vida. Una división biológica en su vida. Unas células que tienen que hacer algo y hacen lo opuesto. Eso es un cáncer. Un divorcio es una división en un hogar. Una rebeldía es una división entre padres e hijos. Una persona que viene a colocar una rebeldía en la iglesia es una división entre la iglesia y la gente. Y lo que Satanás más quiere hacer en su vida es dividirlo. Satanás sabe que usted ya se unió a Cristo. Todos los días intentará de alguna manera que usted sea dividido de Cristo. Esa es la lucha de Satanás. Por eso la iglesia que vence es la persona que está unida. ¿Cuál es el problema? Que usted no puede estar unido sin tener unidad por dentro primero. Les decía en la primera reunión, Dios no bendice ideas buenas. Dios bendice la unidad. Lo intenté aprender y estoy en el proceso de aprendizaje. Mire, usted hoy tiene dos negocios, un puesto de jugos y un banco. Y usted dice, el mejor negocio que puedo hacer hoy es el banco. Y si no hay unidad, Dios no bendice ese banco. Dios bendice el puesto de jugos. Y le voy a decir por qué. Porque Dios es el que bendice. Y Dios no está donde hay división. Lo voy a repetir. Usted puede hoy tener dos opciones de negocios. Un puesto de frutas. Y puede tener un banco. Y Dios solamente va a bendecir, no la buena idea. Dios va a bendecir la idea donde haya unidad. ¿Por qué? Porque Dios solo bendice la unidad. ¿Por qué? Porque Dios está unido. Dios no bendice la división. Dios no trata con terroristas. Dios no trata con divisiones. Dios trata con una persona que está unida dentro de sí mismo. Y una característica del pecado en una persona es que está dividida.
El pecado divide a la persona. Aquellos que están en drogas están divididos por el pecado. El pecado los tiene divididos por dentro, doble personalidad. Aquellos que tienen el problema de género están divididos por el pecado. Y aquella persona que está en santidad está simplemente unida en la santidad y en la verdad de Dios. Por eso hogares tienen que ubicar la unidad, tienen que trabajar la unidad. Mujer, usted no se cansa de imaginar lo que hace no uniéndose a su esposo. Usted está desarmando todo lo que tiene y lo que usted hace en su casa. Le voy a decir cuál es otro problema muy grave. Que usted no transmite lo que dice ni lo que sabe. Usted transmite lo que tiene en su corazón. Eso es lo que transmitimos. Usted puede decir, no, es que yo sé, yo lo sé, o predicarlo y no transmitirlo. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 17. Versículo 10. Siempre me ha impresionado esto. Cada vez más explota mi mente con este concepto. Las últimas palabras de Jesús, escuche esto por favor bien. Las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo fue orar por su iglesia. Y no oró como humanamente yo hubiera dicho, Señor, dales para que ellos tengan un local grandísimo. Dale a cada iglesia, Señor, trae computadoras, un grupo de alabanza, gente, inclusive gente salva. Lo único o por lo cual Dios oró era para que estuvieran unidos. Divide y vencerás, dice Satanás. Y Jesús dice, oro para que tengan unidad. Usted puede tener una familia muy rica y está dividida y no sirve para nada su riqueza. Usted puede tener una familia muy pobre y está unida y usted desearía la vida de esa familia. Porque lo más rico que usted tiene en sí mismo es la unidad. Jesús vino a unir. Lo mejor que usted puede gozar en su vida es una unidad interna, sinónimo de sanidad. Pero cuando usted quiere una cosa hoy, otra mañana, hay una división. Hay una enfermedad en usted que es causada por la división de pensamientos. Lo mismo es en su casa. Dios no va a bendecir en su casa divisiones. Dios va a bendecir donde usted se una con su esposo, con su esposa. Y si se une en el puesto de frutas, Dios dice, ahí traigo unidad. ¿Sabe por qué? Porque ahí es el lugar donde Dios va a estar. Dios no quiere estar en un lugar donde haya división. Vaya conmigo un momento a la escritura. Juan 20, esta es la palabra y la oración de Jesús. Mas no ruego solamente por ellos, mas no oro, dice el Señor, por estos, por los que estaban con él, sino que también oro por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21. Para que todos sean uno. Note, Jesús está orando para que la gente sea una, tenga una unidad, un solo pensamiento. Ora por un hogar para que estén en unidad. Hay algunos de ustedes que están orando porque quiero que me compre la ropa a mí, quiero esto, quiero descanso yo, no quiere descanso él. Y Dios dice, ore por la unidad. Dice, como tú, y mire la regla que da, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno con nosotros. Y escucha lo que sigue a continuación. Todo esto hará que el mundo crea que tú me enviaste. Es increíblemente grande este concepto. Dios dice que lo que hace que una persona crea que Jesús es la unidad. Y yo pensé todos estos años y me vuelve a dar vueltas, pero la predicación y el discipulado y recibir a la gente y darle amor. Y él dice, no, lo que hará que la gente crea que yo soy Jesús, que yo soy Dios, es la unidad que tengan entre ustedes. Se lo explico y voy a darle una versión personal. Cuando dos personas están juntas, tienen unidad, Dios está allí. Dios no está con divisiones. Cuando una persona viene y ve a alguien unido, esas personas transmiten a una persona, a un grupo unido, esas personas transmiten salvación. La salvación es igual a unidad. La salvación, la unidad es igual a salvación. Cuando la persona viene y están juntos, el espíritu que transmiten
Es un espíritu de unidad. Es el espíritu de Jesús. El espíritu de Jesucristo es un espíritu de unidad. Donde Jesús está, une. Por eso cuando una persona, una iglesia, una familia, un par de padres dicen, tienes que unirte conmigo, tienes que obedecer a Dios, intentan unir a sus hijos, pero en su corazón no están unidos, allí no hay salvación y sus hijos están divididos de ellos. Nadie puede unir a Jesús si no está unido él primero. El Espíritu de Dios en la vida de una persona no trae división. Es imposible. Por eso es que soy enfático en la iglesia. Cuidadito con alguien que traiga división a la iglesia. Me molesta muchísimo. Y yo sé que hay algunos que están divididos por dentro. No permita usted que Satanás quiebre esa división y esa división se pase a las personas que están alrededor. Porque aunque usted lo diga, aunque usted crea que lo sabe, lo que usted no transmite no es lo que dice, ni lo que piensa, ni lo que conoce. Lo que usted transmite es lo que hay en su corazón. Y cuando hay división, usted transmite división. Por eso una iglesia dividida no puede traer salvación a personas. Pero una iglesia unida va a traer toda la salvación del mundo. Ahora entendí por qué es tan importante la unidad. Y entonces tengo que decir muchas veces, Señor, me uno a mis pastores, me uno a mi iglesia, me uno a ustedes. Me uno a lo que tú quieres hacer. Y le voy a contar dónde está la división. ¿Quieres saber dónde está? Vaya conmigo a Mateo 12:25. Mira dónde está la división. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Dónde está la división? En sus pensamientos. La división está en su pensamiento. En cuestiones de segundos Dios le dice a usted algo y usted dice, no, no estoy de acuerdo. No se lo dijo a nadie, pero por dentro usted no está de acuerdo. Ahí hay división. Jesús les dijo, antes de decir estas palabras que va a decir a continuación, dijo, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, la división que usted tiene está en su pensamiento. Con su esposa, con su esposo, no quiero, no le voy a llevar a yo lo contrario. Quiero hacer lo opuesto, no quiero. Ahí está la división, en cada pensamiento que tiene el ser humano. Y como Dios no bendice buenas ideas, Él bendice donde hay unión. Dios, aunque le ponga la mejor de todas las cosas, Él dice, no estoy allí, solamente estoy donde hay unidad. Qué poco discernimiento tenemos los seres humanos y los creyentes. E insistimos en la mejor idea. Yo personalmente insisto muchas veces, ¿y por qué no hacen esto de una manera? ¿Por qué no hacen esto de esta manera? Y Dios dice, David, no es de buenas ideas. Aquí se hace lo que la unidad diga. Mire lo que sigue a continuación. Jesús les dijo, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Circula la palabra, es asolado. Es decir, no tiene puertas, no tiene protección. Toda familia dividida entre sí misma no tiene protección. Todo matrimonio que está dividido entre sí mismo tiene todas las puertas abiertas para que venga la tentación y dañe el matrimonio. Todo hijo que está dividido con su padre tiene toda la oportunidad para que Satanás venga y le diga 3 o 4 cosas más y le diga, revélese toda su vida y maldiga por consiguiente toda su vida, porque el que no hace y el que no honra padre y madre recibe maldición y el que lo honra recibe bendición. Y escucha lo que dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, no tiene puertas, está al aire, no tiene nada, no hay murallas que lo detengan al enemigo. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no va a permanecer. No va a permanecer. Es imposible que un hogar se levante dividido. Y yo los conozco y yo he estado en esa división en mi hogar. Y hasta que no arreglamos la división, no pudimos levantar cabeza. Usted verá qué hace. Pero Dios demanda, nos dice la clave, está en sus pensamientos. No es por lógica suya, es por lo que Dios está diciendo.
Y si la iglesia dice para acá, para allá tenemos que ir. Y si el Señor dice para acá tenemos que ir. Porque el problema no es la mejor idea. Aarón y María le dijeron a Dios y se quejaron: ¿acaso quién es este y no puede hablar Dios con nosotros? Y Dios dice: con división no vas a tratar conmigo. Y los puso seguro, paró el campamento. Y hasta que no se unieron, no siguió su campamento. Y el problema es que la iglesia es de Dios. Usted tiene que estar en unidad. Cualquier atentado contra la unidad está en sus pensamientos. Y tiene que ver y va a dejar el reino suyo dividido y el de su casa. Y todas las personas que han tratado de dividir siempre terminan mal. Es el tiempo que se una para que pueda vencer. Y miren muy regularmente cómo está su matrimonio. Únase. Toda esa división continuamente va a ser fatal para su vida y la vida de sus hijos. Y Jesús no va a poder traer salvación. La división está en su mente, atáquela. Hemos visto 4 marcas de una iglesia que vence. La primera, una iglesia que lucha hasta el final. ¿Dónde se quedó en su lucha? Y no solamente le hablo de su vida física o de iglesia, hablo de su matrimonio. Hablo de sus hijos. ¿Dónde se quedó en esa lucha? Quizás usted no ha comenzado ni a luchar. Entonces es tiempo de que se ponga a luchar. Porque esos son los que vencen. Tarde que temprano los que no vencen serán sacados del camino. Lo dijo Juan. No eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y no hablo de nosotros como tal, hablo del camino del Señor. Yo he visto mucha gente pasar por esta iglesia y sé qué calidad de iglesia tenemos, pero al fin y al cabo el problema no está en Jesús, el problema está en nosotros. Por eso le pregunto, ¿quiere vencer? Tiene que comenzar a despojarse de sí mismo. Yo vengo de un hogar dividido, de 10 tíos o tíos y tías que tienen 9 matrimonios, 8 matrimonios, perdón, o 9 matrimonios, están todos divorciados. Yo sé que es la división. Nos llevó a las drogas, nos llevó al alcohol, nos llevó al sexo sin límites, nos llevó a la destrucción, nos llevó a la soledad, nos llevó a anhelar aquella bendición que deberíamos haber tenido y que ya no tuvimos. Yo sé las maldiciones que tiene que ver la división. Y si usted viene con una división, comience a enmendar su camino, únase a Cristo. Solamente va a poder entender. Y Cristo, la iglesia se une a Cristo. Tiene que comenzar a unirse. A unirse. Deja que el Señor lo ponga y ponga su espíritu. El Señor no pone espíritu de división en las personas. Ese no es el Señor. Ese es el arte satánico. Y ahora que usted está aquí y que quiere y está en la iglesia, entra, únese, adopte el ADN, adopte la familia que va a permanecer por todos los tiempos en su hogar. Hombres y mujeres están llevando sus hogares en la división de sus padres, que ha pasado de generación en generación, y le siguen echando fuego y se preguntan por qué Dios no me bendice. Dios no te bendice porque Él no bendice ideas, Él bendice donde hay unidad. Si hubieran 2 que estuviesen de acuerdo en mi nombre, que estuvieran de acuerdo con Él, que estuvieran de acuerdo con Él en mi nombre, ahí estoy yo y estoy todos los restos de mis días. El sello de Dios es la unidad. Pero usted y yo queremos dividirnos. Como no tenemos discernimiento, luche, que el Espíritu Santo le llene en este momento con un espíritu de lucha único para seguir adelante, porque este llamado es muy grande, es muy alto, y además es un llamado complicado, porque en este llamado Dios no deja pasar nada. Y con el tiempo
tendremos que acomodarlo. Con el tiempo usted tendrá que lavar los pies o no tendrá parte con el Señor. Este llamado no va a dejar. Dios todo lo consume o no consume nada. Este llamado con el tiempo va a cobrar y va a demandar, porque es un llamado en santidad, en excelencia de Dios. Él no puede permitir un hogar dividido, no lo va a permitir. Es un llamado de santidad. En Dios no hay división, es decir, en Dios no hay pecado. Es un llamado de santidad, es un llamado con una unidad única como la que Él tiene. Y usted tendrá que dejar su pecado. Hombre que tienes envidia, deja tu envidia. Mujer que tiene celos de tu esposo, déjala. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.